¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba? Que la vida te dejó sin dirección, sin fuerza, sin propósito. Tal vez perdiste algo que creías irrecuperable, un ser querido, un sueño, una fe que antes te sostenía. Y en ese silencio, cuando parece que no hay salida, una voz interior susurra: no es el final, aún puedes volver a comenzar. Ese susurro no es imaginación, es el Espíritu Santo, recordándote que con Dios siempre hay un nuevo comienzo. Hoy quiero hablarte del milagro del nuevo comienzo, de cómo Dios, a través de su gracia, toma lo que fue destruido y lo transforma en vida, de cómo las cenizas pueden convertirse en belleza y los errores en testimonio. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede ser el inicio de tu restauración. Y antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite esperanza y escribir en los comentarios la frase clave de hoy: con Dios siempre hay un nuevo comienzo. Parte 1. Cuando todo parece perdido, hay momentos en los que la vida parece cerrarse en torno a nosotros, como una noche sin estrellas. Intentamos avanzar, pero el peso del pasado nos detiene. Miramos hacia atrás y solo vemos ruinas, decisiones equivocadas, oportunidades perdidas, relaciones rotas, promesas que no se cumplieron. Y entonces surge la pregunta: ¿puede algo nuevo nacer de tanto dolor? La respuesta es sí, porque el Dios de la Biblia es experto en dar comienzos nuevos, donde el hombre solo ve finales. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se revela como el autor de los nuevos inicios. Cuando Adán y Eva cayeron, Él no los abandonó. Les dio una promesa, que de su descendencia nacería alguien que vencería al mal. Cuando Noé vio cómo las aguas borraban el mundo, Dios puso en el cielo un arco de colores, recordándole que incluso después del juicio, hay esperanza. Y cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, sin templo ni tierra, Dios les habló por medio del profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Te das cuenta? Dios no escribe puntos finales donde nosotros vemos ruinas. Él coloca comas, pausas que anuncian algo nuevo. El milagro del nuevo comienzo no es una ilusión ni una frase motivacional, es una realidad espiritual. Dios no restaura las cosas simplemente para devolverlas a su estado anterior. Él las transforma para que sean aún mejores que antes. Piensa en Pedro, aquel discípulo impulsivo que negó a Jesús 3 veces. Su historia parecía acabada en la noche en que el gallo cantó. Pero fue precisamente en esa derrota donde Jesús preparó su restauración. Cuando el Maestro resucitado lo encontró en la orilla del mar, no le preguntó: ¿por qué me fallaste? Le preguntó algo mucho más profundo: ¿me amas? Porque el amor verdadero no se mide por la ausencia de errores, sino por la disposición a levantarse después de haber caído. El nuevo comienzo nace cuando el alma reconoce que no puede hacerlo sola, cuando deja de luchar contra Dios y se rinde a su gracia. Y en ese momento, el Espíritu Santo comienza a trabajar en lo invisible. Dios no necesita condiciones ideales para obrar, solo necesita un corazón dispuesto. Imagina por un momento un campo seco y agrietado. A los ojos del mundo, no hay nada que esperar, pero basta una sola lluvia para que en pocos días brote la vida donde solo había polvo. Así es el alma cuando se abre a la gracia de Dios. El milagro del nuevo comienzo es como esa primera lluvia. No cambia el terreno en un instante, pero lo prepara para dar fruto. Quizás hoy te encuentras mirando tu vida y te preguntas: ¿podré volver a empezar después de tanto fracaso? Sí, puedes, porque Dios no está mirando tu pasado, sino el propósito que aún puede cumplir en ti. La Escritura dice en Isaías capítulo 43, versículo 19: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El desierto representa sequedad, cansancio, vacío, pero Dios dice: abriré camino allí. Eso significa que no importa lo estéril que parezca tu vida, Él puede abrir sendas donde tú solo ves arena. El nuevo comienzo no siempre llega con ruido, ni con señales espectaculares.
A veces empieza con una oración sencilla: Señor, ya no quiero seguir huyendo, quiero volver a ti. Esa oración, cuando nace del corazón, puede mover el cielo. Dios no ignora las lágrimas del arrepentido, ni el suspiro del que busca recomenzar. Él escucha, perdona y restaura. Piensa en José, el joven traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una prisión extranjera. Parecía que su historia era un fracaso absoluto, pero el mismo Dios que permitió su caída fue quien lo levantó para convertirlo en instrumento de salvación para toda su familia. El dolor fue el terreno donde germinó su propósito. Así también contigo. Tu historia no terminó con la herida. A veces Dios permite que algo muera para que nazca algo que no podría existir de otro modo. El nuevo comienzo no borra tu pasado, lo redime. Hay quienes piensan que han ido demasiado lejos, que han pecado más de lo que Dios puede perdonar, pero el Evangelio contradice esa mentira. Jesús vino precisamente por los que estaban perdidos. Él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. No importa cuánto te hayas alejado, aún hay camino de regreso, y ese camino no es de condena, sino de restauración. Si has sentido que tu vida se detuvo, que tu propósito se apagó, o que Dios se olvidó de ti, quiero que escuches esto. Dios aún escribe sobre páginas rotas. El nuevo comienzo no es un reinicio humano, es un acto divino. Es el Creador soplando vida donde parecía no haber esperanza. Tal vez perdiste la fe, pero la fe no te perdió a ti. Dios sigue llamándote por tu nombre, y mientras tengas aliento, aún hay promesa. La Escritura dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer es una declaración del cielo. Puedes volver a empezar, así que no temas. Dios no está esperando que seas perfecto para darte un nuevo comienzo, solo está esperando que le abras el corazón. Esta primera parte es solo el inicio de este viaje espiritual. En la siguiente, descubriremos cómo las promesas de Dios no solo nos invitan a comenzar de nuevo, sino a vivir desde una nueva naturaleza. Porque el nuevo comienzo no es solo un cambio de rumbo, es una transformación del alma. Parte 2. El poder de una nueva naturaleza. Cuando una persona se encuentra verdaderamente con Cristo, no solo cambia su comportamiento, cambia su naturaleza. Y eso, querido oyente, es lo que marca la diferencia entre intentar mejorar y renacer. Muchos intentan empezar de nuevo por su propia fuerza. Hacen promesas, cambian hábitos, toman decisiones emocionales, pero al poco tiempo vuelven a caer en los mismos errores. ¿Por qué? Porque el verdadero nuevo comienzo no se logra desde afuera, sino desde adentro. Dios no vino a limpiar lo viejo, vino a hacerte nuevo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un hombre religioso, conocía la ley, servía a Dios, pero Jesús le muestra algo más profundo. No basta con creer en Dios, hay que nacer de Él. Nacer de nuevo no es un acto simbólico, es una transformación espiritual. Es cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente y cambia su corazón, su mente, su dirección. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el verdadero milagro del nuevo comienzo, no solo recibir una oportunidad, sino convertirse en alguien nuevo. Ya no eres definido por tu pasado, sino por la obra de Cristo en ti. Imagina que tienes un cuaderno lleno de errores, tachones y manchas. Cuando vienes a Jesús, Él no te da una goma para borrar tus fallos, te entrega un cuaderno nuevo y te dice: escribe junto a mí esta vez. El Espíritu Santo no viene solo a consolarnos, viene a transformarnos. Nos enseña a pensar, sentir y actuar de una manera distinta. Él nos da poder para vencer lo que antes nos dominaba: el miedo, la culpa, la adicción, la soledad. Todo eso pierde autoridad cuando Cristo reina en el corazón.
En Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, Pablo escribe: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese pasaje es una invitación a dejar atrás lo que ya no nos pertenece. A veces queremos avanzar, pero seguimos aferrados al pasado. Queremos libertad, pero mantenemos hábitos que nos atan. Y el Señor nos dice: suéltalo. No puedes llevar el pasado a la tierra de lo nuevo. Dios no puede llenar las manos de quien aún sostiene lo viejo. Por eso el nuevo comienzo implica rendición. No se trata solo de pedir perdón, sino de entregarle el control. Cuando Jesús resucitó, María Magdalena corrió a abrazarlo, pero él le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Era como si Jesús dijera: no me retengas en lo que conocías, lo nuevo ya comenzó. Así también el Señor te dice: no te aferres a lo que fui para ti en el pasado, quiero mostrarte algo nuevo hoy. Hay personas que viven de recuerdos espirituales. Hace años sentí la presencia de Dios. En aquel retiro mi vida cambió, pero el Espíritu Santo no es un recuerdo, es presencia viva. Él renueva, inspira y recrea cada día. Dios no quiere que vivas de lo que fuiste, quiere que descubras quién eres ahora en Cristo. Tú no eres lo que hiciste, ni lo que te hicieron. Eres lo que Dios dice que eres: su hijo, su hija, amado, perdonado y libre. Cuando entendemos esto, la culpa ya no tiene poder, porque el que te acusaba ya fue vencido en la cruz. Jesús no vino a recordarte tu pecado, sino a recordarte tu propósito. Él no vino a señalar tus caídas, sino a levantarte para caminar con Él. El nuevo comienzo no se construye con tus fuerzas, sino con su gracia. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la esencia del renacer, Cristo viviendo en nosotros, guiando nuestros pasos, moldeando nuestro carácter. Y aunque a veces tropecemos, la gracia de Dios no se agota. Cada día, el Espíritu Santo te susurra: levántate, no terminamos todavía. Dios no busca perfección inmediata, sino corazones dispuestos a ser transformados. Y la transformación es un proceso, lento, profundo, pero glorioso. Como una semilla bajo tierra, al principio no se ve nada, pero con el tiempo brota vida. Tal vez no veas resultados aún, pero si te mantienes en fe, Dios está obrando en lo oculto. Está formando una nueva naturaleza en ti, una identidad sólida en Cristo. Recuerda esto: no se trata de rehacer tu vida con tus manos, sino de permitir que Dios la recree con las suyas. Y lo que Él crea, lo hace perfecto. En la próxima parte hablaremos de cómo esta nueva naturaleza se manifiesta en la práctica, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu comunión con Dios. Porque el nuevo comienzo no es solo espiritual, es visible. Y cuando Dios transforma el corazón, se nota en la vida. Parte 3. ¿Cómo vivir el nuevo comienzo cada día? Muchos piensan que el nuevo comienzo con Dios es un evento que ocurre una sola vez, en el momento de la conversión. Pero la verdad es que el nuevo comienzo es un proceso diario. Cada amanecer es una invitación divina a empezar otra vez, a permitir que la gracia renueve lo que el cansancio y las luchas del día anterior dejaron marchito. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Cada día. Esa frase revela una verdad poderosa. El seguimiento a Cristo no es una emoción, es una decisión constante. El nuevo comienzo no se sostiene por sentimientos, sino por obediencia. Imagina que tu alma es como una lámpara. No basta con haberla encendido una vez, necesita aceite nuevo cada día. Así también nuestra fe necesita renovarse en comunión, en oración y en palabra. Sin esa conexión diaria con Dios, la luz se apaga lentamente. Vivir el nuevo comienzo cada día significa levantarte con la certeza de que Dios aún está obrando, aunque no lo veas. Significa recordar que no caminas solo y que la misericordia que te alcanzó ayer es la misma que te sostiene hoy. Como dice el Salmo capítulo 16, versículo 8, «Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido». Cuando pones a Dios delante de ti,
tu camino cambia. Empiezas a mirar la vida desde la fe, no desde el temor. Aprendes a confiar en los tiempos de Dios y a descansar en su voluntad. Pero ¿cómo se vive eso en la práctica? ¿Cómo se mantiene viva la fe cuando la rutina y los problemas parecen apagarla? Hay 3 caminos esenciales: la oración, la palabra y la comunión. Primero, la oración. La oración es el oxígeno del alma. Es el espacio donde el corazón se encuentra con su Creador. A veces creemos que orar es hablar sin parar, pero en realidad, orar también es escuchar. Escuchar la voz del Espíritu en medio del silencio, permitir que susurre esperanza a tus pensamientos. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para orar. Antes de cada milagro, de cada decisión, de cada paso importante, Él se retiraba a hablar con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Segundo, la palabra. La Biblia no es un libro más, es el alimento del alma. A través de ella, Dios nos habla, nos corrige, nos enseña y nos da dirección. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Cuando te alimentas de la palabra, tu mente se renueva, tus emociones se ordenan, y tus decisiones se alinean con el propósito divino. Y tercero, la comunión. El nuevo comienzo florece en comunidad. Dios no nos llamó a caminar solos, nos llamó a ser parte de su familia, la Iglesia. Cuando compartes tu fe, tus luchas y tus victorias con otros creyentes, tu espíritu se fortalece. La comunión es el terreno donde crece la esperanza y se multiplica la fe. No es fácil mantener el fuego encendido cada día, pero no estás solo. El Espíritu Santo fue enviado precisamente para ayudarte a perseverar. Él es tu guía, tu consolador, tu fuerza en la debilidad. Jesús lo prometió en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Eso significa que no hay un solo día de tu vida en que estés sin ayuda. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti. Cada vez que te sientes débil, el Espíritu Santo te recuerda: no has terminado, estás siendo transformado. Ahora bien, vivir el nuevo comienzo también implica disciplina espiritual. No se trata de legalismo, sino de amor. Cuando amas a alguien, haces espacio para esa persona en tu vida. Así también con Dios, orar, leer la Biblia y congregarte no son obligaciones, son expresiones de amor. Y en ese amor constante, el nuevo comienzo se hace visible. Te das cuenta de que ya no reaccionas igual, ya no hablas igual, ya no temes igual, porque el Espíritu está formando en ti un carácter nuevo. Pero vivir el nuevo comienzo también implica perdonarse a uno mismo. Muchos no avanzan porque viven prisioneros de su pasado. Han sido perdonados por Dios, pero no por su propia conciencia, y eso se convierte en un obstáculo. El enemigo usa la culpa para detener tu progreso, pero Dios usa el perdón para impulsarte hacia tu destino. Cuando Cristo murió en la cruz, tus errores fueron clavados con Él. No hay deuda pendiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cada día que despiertas, el cielo te recuerda: hoy también puedes empezar de nuevo. Aunque ayer hayas fallado, hoy puedes volver a intentarlo. Esa es la belleza de la gracia, no te deja donde caíste, te levanta para seguir caminando. Vivir el nuevo comienzo es aprender a mirar hacia adelante con esperanza. El pasado no define tu valor, la cruz lo hace, y la cruz es la prueba eterna de que Dios puede crear vida incluso a partir de la muerte. Quizás todavía estás luchando con algo que creías superado. No te castigues por ello. Cada proceso tiene su tiempo. Dios no se desespera contigo, Él trabaja en silencio, con paciencia, con amor, y aunque no lo sientas, Él está formando en ti una fe más firme y una esperanza más pura. El nuevo comienzo no siempre se siente glorioso. A veces es simplemente levantarte una vez más, aunque no tengas fuerzas. Es seguir creyendo cuando no ves resultados. Es decirle a Dios: no entiendo todo, pero sigo confiando. Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios. Esa es la fe que sostiene el alma que ha sido renovada. Y cuando aprendes a vivir así, cada día se convierte en un regalo, no en una carga. Cada mañana se vuelve una oportunidad para experimentar la fidelidad divina.
Dios no te pide que vivas una vida perfecta, sino una vida entregada. Porque cuando el corazón se rinde, el cielo actúa. En la próxima parte veremos cómo los ejemplos bíblicos nos revelan que cada gran historia de fe comenzó con una caída, una pérdida o una ruina. Y cómo en medio del dolor, Dios siempre escribió un nuevo capítulo. Parte 4. Dios escribe nuevos comienzos en medio de las ruinas. Si observas atentamente las Escrituras, notarás algo sorprendente. Cada historia de fe, cada héroe bíblico, cada milagro, nació en medio de un fracaso, una pérdida o un final. Dios nunca comenzó algo glorioso sobre cimientos perfectos, siempre lo hizo sobre escombros humanos. Moisés fue un fugitivo cuando Dios lo llamó. David era un joven olvidado cuando fue ungido como rey. Ruth lo había perdido todo cuando Dios la llevó a Belén. Y Pedro, el discípulo más impulsivo, fue restaurado justo después de negar a su maestro. ¿Te das cuenta? El nuevo comienzo de Dios no necesita condiciones favorables, solo necesita un corazón dispuesto a creer que todavía puede haber esperanza. La Biblia está llena de personas que pensaron que su historia había terminado, hasta que Dios apareció y cambió todo. Pensemos en José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en una cárcel extranjera. A los ojos del mundo, su vida era una cadena de desgracias. Pero en el cielo, Dios estaba escribiendo una historia distinta. Cada caída era una preparación, cada pérdida una transición hacia el propósito. Cuando finalmente José se convirtió en gobernador de Egipto, dijo algo que resume el poder del nuevo comienzo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Lo que otros usaron para destruirte, Dios lo usa para transformarte. Esa es la esencia del milagro del nuevo comienzo. Dios no elimina el pasado, lo redime. Él toma lo que dolió y lo convierte en semilla de bendición. Otro ejemplo poderoso es el de Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, y sin embargo perdió todo: familia, salud, riquezas. Sus amigos no entendían lo que pasaba, su esposa lo instaba a rendirse. Pero en medio de su dolor, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job capítulo 19 versículo 25. Y cuando todo parecía acabado, Dios restauró su vida. La Biblia dice que le dio el doble de lo que había perdido. ¿Notas el patrón? En la ruina humana, Dios revela su gloria. Allí donde el hombre dice: ya no hay nada más, Dios responde: aquí comienza lo nuevo. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Después de años de esclavitud en Egipto, parecía que su historia estaba marcada por el sufrimiento, pero Dios los liberó con mano poderosa y los condujo hacia una tierra prometida. Cada paso en el desierto era parte del proceso. Aun cuando parecía que caminaban en círculos, Dios los estaba formando para recibir la promesa. Querido oyente, tu desierto no es un castigo, es una preparación. Dios no te está destruyendo, te está moldeando. Y cuando la prueba termine, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué tenía que pasar por ahí. En Isaías capítulo 61, versículo 3, encontramos una promesa maravillosa: dar a los que lloran en Sión, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es la naturaleza del Dios que servimos: convierte cenizas en belleza. El nuevo comienzo no siempre llega envuelto en milagros visibles. A veces empieza con un suspiro, con una decisión pequeña, con un paso de fe. Pero ese paso abre puertas que la desesperanza había cerrado. Pensemos también en Noé. Durante 40 días y 40 noches, vio caer la lluvia sin cesar. El mundo entero se cubrió de agua. Y sin embargo, cuando la tormenta terminó, Dios lo llamó a salir del arca para comenzar de nuevo. Noé salió con un altar, no con quejas, porque entendió que cada final con Dios lleva una semilla de promesa. Así también contigo. El diluvio puede haber arrasado con todo, pero el arco iris aún brilla en el cielo. Es el recordatorio eterno de que después de la tormenta, Dios siempre prepara un renacer. ¿Recuerdas a Pablo? De perseguidor a apóstol, de enemigo de la fe a predicador incansable del Evangelio. Su nuevo comienzo fue tan radical que hasta su nombre cambió.
Eso es lo que hace el poder de Dios, transforma la identidad del corazón. Y no olvidemos a María Magdalena, una mujer atormentada, despreciada, marginada. Pero Jesús la miró con amor, la liberó y la convirtió en la primera testigo de la resurrección. Ella fue la prueba viviente de que Dios confía los nuevos comienzos a quienes el mundo desecha. Cada historia, cada testimonio en la Biblia tiene un punto en común. Dios nunca deja las cosas donde las encuentra. Él las eleva, las renueva, las hace florecer otra vez. Por eso cuando sientas que todo se derrumba, recuerda, el polvo en las manos de Dios se convierte en propósito. Lo que fue pérdida puede convertirse en misión, y lo que parecía el fin puede ser el principio de algo eterno. Quizás hoy miras tu vida y solo ves ruinas, pero Dios ve cimientos para algo nuevo. Tal vez tú ves cicatrices, pero Él ve señales de victoria. Quizás tú ves un corazón roto, pero Él ve un alma lista para amar otra vez. Así actúa nuestro Padre, reconstruye sobre lo que parecía destruido, y cuando lo hace, la gloria final siempre es mayor que la primera. El profeta Ageo lo expresó así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ageo capítulo 2, versículo 9. Esa es la promesa para ti también. Tu historia no termina en las ruinas, empieza en ellas. Dios está escribiendo algo nuevo, incluso cuando tú no lo ves. En la siguiente parte hablaremos de cómo esas mismas historias bíblicas se reflejan en nosotros hoy, a través de testimonios que muestran que el poder del nuevo comienzo sigue vivo. Porque Dios no ha cambiado, su poder de restaurar y transformar sigue actuando en cada vida dispuesta a creer. Parte 5. Testimonios que nacen del quebranto. Detrás de cada testimonio de fe hay una historia de dolor. Ningún corazón es transformado sin haber pasado antes por un proceso de quebranto, porque el nuevo comienzo no se construye sobre orgullo, sino sobre humildad. Solo cuando llegamos al final de nosotros mismos, comienza la obra de Dios. Imagina por un momento a una persona de pie frente a los escombros de su vida. Todo lo que había construido con esfuerzo se ha venido abajo. No sabe por dónde empezar, y justo cuando cree que es el final, escucha una voz interior que dice: este no es tu final, este es mi comienzo. Así nacen los verdaderos testimonios, no en la comodidad, sino en el fuego de la prueba. Hay quienes piensan que el quebranto es una maldición, pero en realidad es el taller donde Dios forja su propósito. El quebranto es el suelo fértil donde germina la fe más pura. No hay testimonio sin lucha, ni restauración sin lágrimas. Pensemos en Pedro una vez más, aquel pescador impulsivo que juró nunca negar a su maestro, y sin embargo lo hizo 3 veces. Después de eso lloró amargamente. Pero esas lágrimas no fueron de derrota, sino de transformación. Cuando Jesús resucitó, lo buscó, lo perdonó y lo restauró. Pedro, el mismo que había caído, fue el primero en levantarse a predicar con poder el día de Pentecostés. El quebranto lo convirtió en testigo. Pensemos en la mujer samaritana, una mujer con una historia marcada por el rechazo, los fracasos y el pecado. Nadie la miraba con respeto, todos la señalaban. Pero un día, junto a un pozo, Jesús la esperó, no para juzgarla, sino para ofrecerle un nuevo comienzo. Si conocieras el don de Dios, le dijo, tú le pedirías agua viva. Juan capítulo 4, versículo 10. Y en ese encuentro su pasado fue borrado, su vergüenza fue sanada, y su corazón se encendió con un propósito nuevo. Ella, que antes evitaba a la gente, se convirtió en mensajera del Mesías. El agua que Jesús le ofreció cambió para siempre el desierto de su alma. Así actúa el Señor, toma lo que está roto y lo usa para mostrar su gloria. El quebranto no es el final, es el punto donde Dios empieza a escribir su milagro. Podríamos imaginar también la historia de un hombre moderno, un ejemplo simbólico, alguien como tantos de nosotros, un padre que perdió su trabajo, su hogar y su esperanza. Durante meses vivió con la sensación de haber fallado, pero una noche, sin fuerzas, se arrodilló y dijo, Dios, no tengo nada que darte, pero si aún puedes usarme, aquí estoy. Y en ese momento de sinceridad, algo cambió. No hubo relámpagos ni visiones, solo una paz profunda que llenó su interior.
A los pocos días, encontró un empleo nuevo, pero más importante aún, encontró un propósito. Comprendió que lo que perdió fue el medio que Dios usó para guiarlo hacia algo mejor. Porque el verdadero milagro del nuevo comienzo no es recuperar lo que se perdió, sino descubrir lo que Dios quería darte desde el principio. También podríamos pensar en una mujer que, tras años de lucha, se sintió lejos de Dios. Culpas, heridas, errores, todo pesaba demasiado, hasta que un día, escuchando un mensaje como este, decidió volver a hablar con Él. No tenía palabras, solo lágrimas, pero esas lágrimas fueron la oración más pura. Y en ese instante, su corazón comenzó a sanar. Hoy su vida no es perfecta, pero tiene paz, y su historia inspira a otros. Cada testimonio es una muestra de que la gracia de Dios no se agota. La Biblia dice en el Salmo 130, versículo 3, «Si miras los pecados, Señor, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado». El perdón no borra solo la culpa, revela el carácter de Dios. Cuando alguien experimenta el perdón, su vida cambia para siempre. Deja de vivir para sí mismo y comienza a vivir para aquel que lo levantó. Y esa transformación es el mensaje más poderoso que el mundo puede ver. El nuevo comienzo siempre deja huellas. Personas que fueron restauradas se convierten en instrumentos de restauración. Quien fue consolado, aprende a consolar. Quien fue perdonado, aprende a perdonar. Quien fue levantado, extiende la mano al caído. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima tiene propósito, cada herida tiene un mensaje. Tu historia puede ser la llave que abra la fe en alguien más, porque lo que viviste no fue en vano, fue la escuela donde Dios te preparó para ayudar a otros. Por eso no escondas tu testimonio. No temas hablar de tus caídas, de tus luchas, de tus segundas oportunidades, porque cada palabra que sale de una vida restaurada lleva poder. Es el eco del cielo diciendo al mundo: Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas. Tal vez tú mismo estás en medio de tu testimonio. Aún no ves el final, aún sientes que el proceso duele. Pero recuerda esto, mientras sigas caminando, el milagro sigue en curso. Dios no ha terminado contigo. El nuevo comienzo ya comenzó, aunque todavía no lo entiendas. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás: si no hubiera pasado por aquel valle, no conocería la profundidad de su amor. El quebranto se convertirá en testimonio, y el testimonio en esperanza para otros. En la próxima parte hablaremos de algo esencial: cómo mantener vivo ese fuego, cómo no volver atrás, porque Dios no solo quiere darte un nuevo comienzo, quiere enseñarte a vivir en Él cada día, con sabiduría, constancia y propósito. Parte 6. ¿Cómo mantener encendido el fuego del nuevo comienzo? Recibir un nuevo comienzo es un milagro, pero mantenerlo vivo requiere fe, constancia y dependencia del Espíritu Santo. Muchos comienzan con entusiasmo, pero con el paso del tiempo, la rutina, el cansancio y las distracciones apagan lentamente ese fuego interior. Y entonces el corazón se enfría, la oración se vuelve esporádica, la fe se vuelve silenciosa. Pero Dios no quiere que vivas solo del recuerdo de lo que un día sentiste. Él quiere que su presencia sea una llama constante en tu vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Él conocía la fragilidad del corazón humano. Sabía que aun quienes lo aman pueden descuidarse si no permanecen atentos. Mantener encendido el fuego del nuevo comienzo no depende de emociones, sino de disciplina espiritual. No se trata de sentir algo cada día, sino de cultivar una relación viva con Dios. Así como una planta necesita agua constante, el alma necesita alimento espiritual diario. Ese alimento se encuentra en 3 prácticas: la presencia, la obediencia y la gratitud. Primero, la presencia. Estar en la presencia de Dios no es solo orar, es permanecer consciente de Él. Hablar con Él en lo cotidiano, en medio del trabajo, del silencio o del dolor. El fuego se mantiene cuando el corazón no se desconecta del cielo. No necesitas un templo para estar en su presencia, basta con un corazón dispuesto. Jesús prometió: «He aquí,
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Eso significa que cada día puedes vivir acompañado de su presencia, si decides buscarla. Segundo, la obediencia. La obediencia es el combustible del fuego espiritual. No hay comunión verdadera sin obediencia. Dios no busca sacrificios, busca corazones que digan sí cuando Él habla. Y cuando obedeces, incluso en lo pequeño, el fuego del Espíritu arde con más fuerza. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es una orden fría, es una expresión de amor. El amor genuino se demuestra con hechos, y cada acto de obediencia fortalece el vínculo con Dios y apaga la influencia del pecado. Tercero, la gratitud. Un corazón agradecido nunca se apaga, porque la gratitud mantiene viva la memoria de lo que Dios ha hecho. Cuando recuerdas sus bondades, incluso en medio de las pruebas, el fuego del gozo se renueva. El Salmo 103 nos invita a no olvidar ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Recordar esto es como soplar sobre las brasas, la fe vuelve a encenderse, pero mantener el fuego encendido también significa protegerlo. Así como una llama puede apagarse con el viento, la vida espiritual puede enfriarse por distracciones, heridas o desánimo. Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Esa exhortación sigue siendo válida hoy. No esperes que alguien más encienda tu fuego. Dios te dio la responsabilidad de cuidarlo. Tal vez en algún momento sentiste que ese fuego se apagó, que antes orabas con pasión y ahora cuesta, que antes tu fe era firme y hoy dudas. No te sientas condenado por eso. Dios no te rechaza por haberte enfriado, te invita a regresar al fuego. El Espíritu Santo sigue dispuesto a soplar sobre las brasas hasta que ardan nuevamente. A veces, para mantener vivo el fuego, Dios nos lleva a temporadas de silencio, no porque se haya alejado, sino para enseñarnos a buscarlo más profundamente. El silencio espiritual no siempre es ausencia, a veces es purificación. En esos momentos, no dejes de orar, no dejes de creer. El fuego crece en el corazón que persevera, aunque no vea ni sienta nada. Y hay otro secreto, no camines solo. La leña encendida junto a otra mantiene su calor por más tiempo. Así también los creyentes, unidos en comunión, se fortalecen mutuamente. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 24, nos exhorta, considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Dios sabe que la soledad prolongada apaga el fuego del alma. Por eso nos dio hermanos amigos en la fe, para animarnos y sostenernos. No subestimes la importancia de compartir tu fe, de orar con otros, de servir. El servicio también alimenta el fuego. Cuando das, recibes. Cuando bendices, te llenas. El fuego del nuevo comienzo no se conserva guardándolo, sino repartiéndolo. Y si alguna vez sientes que el fuego está por apagarse, haz esto. Recuerda lo que Dios ya hizo por ti. Recuerda de dónde te sacó, cómo te levantó, cómo te amó. Esa memoria encenderá tu espíritu otra vez. Dios no quiere que vivas una vida intermitente, sino una vida constante en su presencia. El fuego del Espíritu no fue dado para un momento de emoción, sino para una vida entera de transformación. El nuevo comienzo no termina con tu conversión, se renueva en cada día de fe, en cada acto de amor, en cada oración sincera. Y cuando ese fuego se mantiene vivo, ilumina no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. En la próxima parte, hablaremos de algo glorioso, cómo el milagro del nuevo comienzo no solo transforma vidas individuales, sino que nos une como una gran familia espiritual, donde todos somos parte del mismo propósito. Parte 7. Una familia de nuevos comienzos. El milagro del nuevo comienzo no es solo individual, es colectivo. Dios no nos renueva para que caminemos solos, sino para integrarnos en una familia, su iglesia. Cada persona restaurada se convierte en un eslabón de una cadena divina que une generaciones, historias y propósitos. Porque cuando Dios restaura a uno, siempre lo hace pensando en muchos más.
Jesús no vino solo a cambiar vidas, vino a formar una comunidad de fe, una familia donde los caídos encuentran apoyo, los heridos hallan consuelo y los perdidos encuentran dirección. Esa es la esencia del reino. Personas renovadas por la gracia, caminando juntas hacia la eternidad. Cuando nacemos de nuevo, no solo recibimos una nueva identidad, también recibimos una nueva pertenencia. Ya no somos extraños, somos parte del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, lo expresa así: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¡Qué verdad tan hermosa! No caminamos solos, no luchamos solos, no crecemos solos. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero ser parte de esta familia espiritual también implica responsabilidad. No se trata solo de recibir, sino de dar. Dar apoyo, amor, oración, servicio. Porque el reino de Dios se edifica con corazones dispuestos a amar como Cristo amó. En los primeros días de la Iglesia, después de la resurrección de Jesús, los creyentes vivían este principio con intensidad. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era una familia espiritual unida por el amor y sostenida por el Espíritu, y precisamente esa unidad fue lo que impactó al mundo. Querido oyente, Dios no solo quiere darte un nuevo comienzo personal, quiere usarte para encender nuevos comienzos en otros. Tu historia puede ser la chispa que despierte la fe en alguien más. Tu restauración puede ser el ejemplo que motive a otro a volver a Dios. Tu perdón puede inspirar reconciliación. Así funciona la familia de la fe, una cadena de gracia que se extiende sin límites. Y en esa familia, cada miembro es necesario. Nadie está de más, nadie es insignificante. El apóstol Pablo lo explicó en 1 Corintios capítulo 12. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro recibe honra, todos se gozan con él. En otras palabras, cuando uno cae, todos ayudan, cuando uno se levanta, todos celebran. Esa es la belleza del nuevo comienzo en comunidad. Dios no nos renueva para aislarnos, sino para convertirnos en agentes de su amor en la tierra. Cuando una persona restaurada comparte su historia, otros encuentran esperanza. Cuando una iglesia unida ora por los suyos, el cielo se mueve. Cuando un creyente levanta al caído, la luz de Cristo brilla más fuerte en el mundo. El milagro del nuevo comienzo se multiplica cuando deja de ser mi historia y se convierte en nuestra historia. La historia de un pueblo redimido por la sangre de Cristo, sostenido por la gracia y guiado por el Espíritu Santo. Y esta familia no tiene fronteras. Está formada por personas de todas las edades, culturas y lenguas. Gente que ha sido rescatada del pasado y ahora camina hacia la eternidad. No importa de dónde vengas, ni lo que hayas hecho, si has encontrado a Cristo, perteneces a esta familia. Jesús mismo dijo en Marcos capítulo 3, versículos 34 y 35, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Eso significa que la verdadera familia espiritual no se define por la sangre humana, sino por la obediencia al Padre Celestial. Ser parte de esta familia te da identidad, propósito y refugio. Cuando el mundo te rechaza, la iglesia te recibe. Cuando el enemigo te acusa, tus hermanos te interceden. Cuando la fe se debilita, otros oran por ti. Así es el reino de Dios. Nadie queda atrás. Por eso, si alguna vez sientes que no encajas, recuerda esto: tu historia, tu voz, tu testimonio, todo lo que eres tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Tu vida tiene valor eterno porque forma parte del plan de redención. Y cada vez que ayudas a otro a comenzar de nuevo, el cielo se alegra. Jesús dijo que hay gozo en los ángeles
cuando un solo pecador se arrepiente. Cada nuevo comienzo en la tierra es motivo de celebración en el cielo. Así que vive tu fe en comunidad, comparte tu historia, perdona, ama, sirve, porque la familia espiritual no se mide por reuniones, sino por amor constante. Dios está levantando una generación de creyentes renovados, una familia de hombres y mujeres que no solo fueron restaurados, sino que viven para restaurar a otros. Esa es la iglesia que refleja su corazón. Y cuando todos esos nuevos comienzos se unen, el reino de Dios avanza con poder. Porque donde hay unidad, hay presencia. Donde hay amor, hay milagros. Y donde hay fe compartida, el fuego nunca se apaga. En la próxima y última parte, hablaremos del cierre glorioso, el día en que el nuevo comienzo se volverá eterno, cuando toda lágrima sea enjugada y la creación entera renazca bajo la luz de Cristo, porque el milagro del nuevo comienzo no termina en la tierra, termina en la eternidad. Parte 8. El nuevo comienzo eterno. Llega un momento en el camino espiritual en que todo lo que hemos vivido, las pruebas, las pérdidas, los milagros, los silencios, cobra sentido. Porque el verdadero milagro del nuevo comienzo no termina en esta vida, sino que apunta a la eternidad. Cada paso de fe, cada lágrima, cada victoria y cada caída redimida son parte del proceso que nos prepara para el comienzo final, la vida eterna con Cristo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la promesa definitiva del Dios que empezó la creación con una palabra: sea la luz. El mismo que transformó el caos en cosmos, el dolor en esperanza y la muerte en resurrección, hará nuevas todas las cosas. Este mundo no es nuestro destino final, es solo el prólogo de una historia eterna. Y el nuevo comienzo que Dios ha empezado en tu alma, un día será completo. Cuando veas su rostro, allí no habrá más llanto, ni enfermedad, ni pecado, ni despedidas. El tiempo ya no medirá los días, porque la eternidad será nuestra morada. El apóstol Pablo lo explicó en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso significa que todo lo que ahora parece incomprensible, todo lo que dolió sin explicación, se revelará con claridad cuando estemos en su presencia. Y comprenderemos que cada proceso tenía un propósito, cada pérdida un significado, y cada lágrima un valor eterno. Dios no solo está restaurando individuos, está preparando una nueva creación. El cielo y la tierra que conocemos pasarán, pero habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia reinará para siempre. El pecado, la culpa y la muerte serán derrotados por completo, y los hijos de Dios brillarán como el sol en el reino de su Padre. Ese es el destino de todos los que han experimentado el nuevo comienzo en Cristo. No un cielo lejano y abstracto, sino una realidad gloriosa y perfecta, donde todo será restaurado a su plenitud. Imagina por un momento ese día. No habrá hospitales, porque toda herida habrá sido sanada. No habrá cárceles, porque toda alma será libre. No habrá lágrimas, porque el mismo Dios las habrá enjugado con sus manos. Y en el centro de esa eternidad estará Jesús, el Cordero que fue inmolado y que venció la muerte para siempre. Su cruz fue el punto donde el tiempo y la eternidad se encontraron. En ella comenzó tu redención, y en ella se garantizó tu futuro eterno. Por eso el nuevo comienzo no es una emoción pasajera, es una obra eterna que Cristo ya completó. Cuando aceptas su gracia, entras en una historia sin final, y cada día que pasa te acerca un poco más a ese amanecer eterno, donde ya no habrá oscuridad. Allí todo lo que hoy es promesa se volverá realidad. Allí cada oración sin respuesta encontrará su cumplimiento. Allí los que durmieron en la fe despertarán en gloria. Allí el alma cansada hallará su descanso definitivo. Pero mientras llega ese día, Dios nos llama a vivir con esperanza, a no rendirnos, a no detenernos, a seguir creyendo, porque el nuevo comienzo que Él inició en ti, lo perfeccionará hasta el fin. Filipenses capítulo 1, versículo 6, lo asegura:
El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese día no está lejos, y cuando llegue, mirarás atrás y entenderás que cada prueba fue parte de la preparación, que el fuego purificó, que el dolor enseñó, que la fe maduró, y verás que en realidad, Dios nunca te dejó. El nuevo comienzo eterno será el momento en que toda creación cante una sola melodía. Santo, santo, santo es el Señor. La humanidad redimida, los ángeles, los santos, los resucitados, todos reunidos en un solo coro, celebrando al autor de la vida. Ese será el último capítulo, y al mismo tiempo, el primer día de una historia sin fin. El día en que la promesa se haga vista, el amor venza por completo, y el cielo abrace a la tierra, porque el milagro del nuevo comienzo no es solo volver a empezar, sino vivir eternamente en aquel que hace nuevas todas las cosas. Y mientras esperamos ese día, caminemos con esperanza. No importa cuánto hayas caído, ni cuántas veces hayas tenido que empezar otra vez. Cada paso de fe cuenta, cada decisión de confiar es parte del camino hacia la eternidad. Permanece en Cristo, mantén viva tu fe, no sueltes su mano, porque Él no soltará la tuya. El nuevo comienzo no termina en un altar ni en una oración, termina cuando veamos al Señor cara a cara y escuchemos su voz diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese será el día en que el alma por fin descansará, y el corazón entenderá que valió la pena creer, valió la pena esperar, y valió la pena empezar de nuevo, porque todo lo que Dios comienza, lo termina en gloria. Y así concluye este mensaje, el milagro del nuevo comienzo. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la frase: Dios está haciendo algo nuevo en mí. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te recuerde siempre que con Él nunca es tarde para volver a empezar.